Para entender por qué están al contrario y por qué las otras en una atmósfera estándar avanzan un 30% más de la longitud o distancia del horizonte óptico. El horizonte óptico va desde que sale de la antena, la onda electromagnética, hasta el punto donde se puede ver a línea de vista. Después de eso, la curva de la Tierra impide, ¿verdad? Que esa señal eh, pueda ser escuchada, vamos a decir de alguna manera, por otra estación de radio. ¿Okay? La atmósfera estándar tiene una temperatura, sobre todo una humedad, ¿verdad? Vamos a decir estándar. No sé exactamente cuál sea, ¿verdad? Posiblemente un 50% de humedad, por decir algo. ¿Cuándo se da una superrefracción? En donde, si aquí está el horizonte óptico, las ondas de radio pueden avanzar el doble o el triple o más. ¿Sí? Yo les decía que aquí en Mérida una repetidora con la antena a una altura de 100 metros la podía trabajar hasta los 60, máximo 70 kilómetros por hora. Digo, por hora, 60 kilómetros de distancia, era la cobertura. Tizimista 160 kilómetros, o sea, casi el triple, ¿no? Cuando ha habido superrefracciones, yo podía activar y platicar desde Tizimín a 160 kilómetros en vez de 60. Entonces, casi 3 veces. Esa superrefracción se da por inversión térmica en la troposfera. Acuérdense que la troposfera va de la superficie de la Tierra a un máximo de 15 kilómetros. Y ahí hay huracanes, vientos, borrascas, etcétera, ¿no? Pero también ahí se da que de pronto el aire caliente se va por arriba de la atmósfera y el aire frío va por abajo. Y eso se conoce como inversión térmica, porque se invierte, ¿no? Normalmente en una atmósfera normal el aire caliente está abajo. El aire frío, conforme va subiendo, va sintiendo frío, por eso los aviones pues, están presurizados, etcétera, ¿no? Pero bajo ciertas condiciones meteorológicas se invierte esa situación. Esa inversión térmica provoca una especie de espejo para las ondas electromagnéticas y rebotan ahí. No es que reboten, siguen la curvatura de la Tierra, ¿no? Porque la troposfera también sigue la curvatura de la Tierra. ¿Qué sucede cuando no hay una inversión térmica, pero además no es una atmósfera estándar, sino una atmósfera bastante seca? No hay fenómenos meteorológicos, no hay borrascas, no hay lluvias, no hay nada. Entonces se da una subrefracción, de tal manera que la comunicación se podrá dar hasta el horizonte óptico, hasta donde se vean las dos antenas de las estaciones, hasta ahí. Pero después esas ondas ya no siguen la curvatura de la Tierra porque no hay un espejo que las curve, no hay una inversión térmica. Entonces la subrefracción se da por ausencia de inversión térmica. Y en una atmósfera estándar hay una inversión térmica casi siempre que hace que la distancia avance un 30% más. Y cuando la inversión térmica es muy fuerte, entonces la comunicación puede ser hasta 3 veces la distancia del horizonte óptico. Entonces aquí el concepto que tenemos que tener es horizonte óptico es la primera D, horizonte de radio es la primera D, más la siguiente distancia, y la distancia de la antena a la D dividida entre 3, eso está diciendo que es un 30% de la longitud. ¿Qué es un horizonte de radio normal? Es que la onda electromagnética avanza un 30% más que el horizonte óptico, que la distancia del horizonte óptico, debido a la inversión térmica normal. Cuando el horizonte de radio puede doblar o triplicar la longitud del horizonte óptico, cuando existe una superrefracción debida a una gran inversión térmica. Cuando hay subrefracción, cuando la atmósfera no tiene inversión térmica.
Entonces, como las comunicaciones son de antena a antena, más allá no hay porque no siguen la curvatura de la Tierra y tienden a perderse en el espacio. Esto se da en en VHF a partir de la banda de 6 metros y UHF a partir de los 70 centímetros. Eh, en HF, High Frequency Onda Corta, esto no existe porque ¿cómo te diré? Los caminos que siguen las ondas de radio en onda corta son el que va pegado al suelo, el que rebota en el suelo, que va en línea directa, y lo que rebota en la ionosfera, en la capa F, que está compuesta de la F1 y F2 en el día, y que en la noche se funde en una sola llamada F, que ya lo habíamos visto. A ver, Emilie, no sé si logré que pudieras captar un poco más adelante. Sí, sí, claro. Ya solamente como duda, una persona como radioaficionado, si quiere ponerse a escuchar o transmitir, tiene manera de saber que va a tener una superrefracción y una subrefracción, o que solamente lo va a llegar hasta el horizonte de radio por el Bueno, clima o algo así, no sé. se dan en ciertas épocas del año. Ok. La superrefracción se da en verano. Aquí con un walkie-talkie en el estadio de béisbol, en el Cuculcán, en las gradas, en verano te puedes comunicar con Houston, con Austin, no solo con Texas, sino con la Florida, etcétera, todos los estados de la Unión Americana que están mirando al Golfo. Y eso se da precisamente por una superrefracción. Sabemos que en el verano es mucho más fácil que eso suceda. Y sabemos que en el verano la banda de 6 metros, cuando hay muy buenas condiciones de superrefracción, que normalmente esa banda se comporta como la de 2 metros, ¿no? Unos 60, 70 kilómetros, se perdió, ¿no? Hay una superrefracción, dobla o triplica, pero hasta allá. Pero la banda de 6 metros, cuando hay una buena superrefracción y sobre todo cuando hay capas ionizadas conocidas como esporádicas, y podemos llegar hasta Nueva Zelanda y Australia. Yo tengo comunicados de la banda de 6 metros con Nueva Zelanda, Australia, Europa, etcétera. ¿Sí? No se ha vuelto a dar, pero esperemos que esta vez se dé, ¿no? A ver si te amplié la duda o ya mejoró. No, súper bien, todo muy bien, muchas gracias. Perfecto. Una pregunta. ¿No hay dispositivos radios que te anuncien, digo, no están tan avanzados para que te anuncien qué está pasando? Si es subrefracción, superrefracción. Um, Serían estudios científicos de tipo meteorológico. Yo pienso que en Estados Unidos, en algunas partes de Europa, definitivamente sí hay. Aquí en México, desafortunadamente no. Pero hay una forma muy práctica. Ahorita con el internet, los sitios web, las páginas, etcétera. Hay páginas de radioaficionados que se llaman clusters. Una de las más populares se llama DX Watch. Watch como mirar, o como reloj, ¿no? DX Watch, mirar el DX. Entonces tú entras en esas páginas, cuando tengamos un poco más de tiempo, o tal vez terminando el curso, puedo compartirles mi pantalla de donde están los clusters, y podrás ver las diferentes bandas y su comportamiento. Minuto a minuto, tanto en fonía hablada, como en telegrafía y como en modos digitales. Voy a admitir a Francisco García, que creo que se perdió y volvió a entrar. Adelante. Sí hay, Okay. definitivamente. Al rato llegan a México, ¿no? Bueno, no, las páginas están, las puedes consultar, no hay ningún problema. Lo que está sucediendo es que, sobre todo en telegrafía, hay software y hay radioaficionados que tienen conectado su radio 24 horas a su computadora los 365 días del año. Y hay un software que se llama Skimmer. A estos radioaficionados se les conoce como skimmers. Entonces,
estos skimmers en forma automática detectan todas las llamadas que tú hagas en telegrafía. Por decirte algo, yo digo CQC, yo llamo en telegrafía CQCQ de XC3A y yo puedo ver hasta dónde llega mi señal, qué radioaficionados me están recibiendo de los skimmers a nivel mundial. Ah, qué bien. Puedo ver dónde llega, puedo ver con qué intensidad y cuántos decibelios o decibeles estoy llegando. Puedo ver incluso a qué velocidad estoy transmitiendo. Todo eso lo hace el software. ¿Por qué? Porque radioaficionados alrededor del mundo tienen conectado su radio a una computadora donde tienen puesto el programa Skimmer y están recibiendo los 365 días del año durante las 24 horas del día. Y eso se va mandando a un sitio web. Y cada minuto cambia. En cuanto a la fonía, no es automático, sino que los radioaficionados que escuchamos, estaciones, sobre todo estaciones difíciles de contactar, muy distantes, nosotros mismos ponemos el aviso ahí de que la estación fulana de tal, la estación Hotel Bravo 5 Charlie de Suiza, ¿no? Eso corresponde a Hotel Bravo, es Suiza. Está en la banda de 20 metros en 14.230 MHz, 14.230 MHz o 14.230 kHz. Acuérdense, hercio, kilohercio, megahercio, gigahercio. Igual que en computación, ¿no? Esos prefijos de los que hablaste ahorita, de kilo, mega, giga, son de electrónica, ¿verdad? Y se aplican igual para esto. Se aplican, pero no son prefijos, son, no sé qué nombre se le puede dar. Es ¿no? que así un ingeniero en electrónica exactamente dijo, ¿no? Que, por ejemplo, en Hertz es como la base para empezar, ¿no? Un hertz es un ciclo. Es un ciclo, sí. O sea, la onda electromagnética, solo hay una onda en un segundo. ¿Sí? Sí. Es un hertz, pero si tienes 1000 ondas en un segundo, en automático tienes un kilohertz. Claro, Si sí. un millón de ondas que se repiten en un segundo, entonces tienes un megahertz y así llegas hasta los gigahertz. Solo que en cuestión de computacional, el kilo no es exactamente 1000, son 1024 bits, perdón. No, son bytes. Hay ciertas diferencias, ¿no? En cuanto a radio es exacto, ¿no? Kilo es 1000, mega es 1.000.000, o sea, no hay pierde, ¿no? En cuanto a computación, sí, un kilo son 1024 bytes, ¿no? Pero más o menos, adelante. Es una unidad de medida de los ciclos. Exactamente. Es la forma de nombrar, y para poder entender, ¿no? Y como dice Manuel, es una unidad de medida. Claro. Obviamente, ¿no? Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Todos están bien? Sí. Excelente, don Pablo. Bueno, voy a pasar las que ya vimos hasta llegar donde nos quedamos. ¿Tienen alguna duda que les surja en este momento? Con mucho gusto. Las capas, ¿se acuerdan de las capas? Esta es la esporádica. Hace un rato, cuando empecé a mandarles los avisos, creo que eran las 7:28, 7:30, cuando mucho. Encendí mi radio y la banda de 6 metros estaba activa. Quiere decir que la capa esporádica, yo podía captar estaciones que rebotaban en la capa esporádica. Me pasé esa fue la banda de 6 metros. Me pasé a la banda de 10 metros y no se oía absolutamente nada. Pero cuando brinqué a la de 21 metros empecé a escuchar. Quiere decir que hay muy buenas condiciones de propagación ionosférica aún a esta hora. ¿Sí? Pero la banda de 6 metros ya tiene un mes y pico, 2 meses que tiene aperturas.
por la esporádica, ¿no? Se está acercando el verano. ¿Cuándo es más fuerte? En verano. Sin embargo, en diciembre tuvimos algunas aperturas en cuanto a la capa esporádica. Esto es algo que vale la pena recalcar, ¿no? ¿Cuál es la máxima frecuencia utilizable? Cuando hablamos de máxima frecuencia, cuando hablamos de frecuencia, nos estamos refiriendo a hercios, kilohercios, megahercios y gigahercios, ¿ok? La máxima frecuencia que se puede utilizar es aquella frecuencia en la que se puede establecer una comunicación entre dos puntos a través de la ionosfera. Y depende de qué tan densa esté esa ionización o no. En esta lámina en particular, pueden ver que la frecuencia de 28 megahercios es la máxima frecuencia que puedes utilizar. Arriba de los 28 megahercios, lo más probable es que las ondas se pierdan en el espacio. Por debajo puedes utilizar todas. Si estás en la banda de 10 metros, que empieza en 28 megahercios, puedes utilizar la de 11, puedes utilizar la de 12, 17, 15, 20, 30, 40, 60, 80 y hasta 160 metros. O sea, todo lo que está por debajo de la máxima frecuencia utilizable, todas estas frecuencias, todas estas bandas pueden entablar comunicaciones por rebote en la ionosfera, por lo tanto pueden hacer comunicados muy largos, ¿no? Ahora bien, fíjense en la siguiente lámina. La siguiente lámina, aunque su título es frecuencia crítica, no vean frecuencia crítica, vamos a seguir como la máxima frecuencia utilizable, pero ahora tenemos una baja ionización, ¿sí? La zona de F, de la capa F, no está tan negra como la anterior. Entonces la ionización es baja. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras en la anterior las ondas regresaban a Tierra hasta los 28 megahercios, en esta, donde la ionización es mínima, la de 28 megahercios se pierde en el espacio. Y la máxima frecuencia utilizada en esta lámina, aunque diga frecuencia crítica, que es otra cosa, es la de 80, de 80 metros, de la banda de 80 metros que empieza en 3.5 megahercios. Quiere decir que arriba de esta frecuencia, si estás en 7 megahercios en la banda de 40 o 10.1, donde empieza la banda de 30 metros, hacia arriba, 20 metros, 15, 12, hasta 10 metros, no vas a tener comunicación, enciendes tu radio y no escuchas a nadie. Y aquí, cuando está muy baja la ionización, entonces las ondas de radio de la banda de 80 metros que empiezan en 3.5, ellas sí pueden refractarse. ¿Por qué? Porque la banda de 80 metros mide 80 metros de longitud y la de 160 mide 160 metros. En cambio, la banda de 40 mide menos que la de 80 y las otras bandas hacia arriba también son longitudes de onda cada vez más cortas. La banda de 10 metros pues mide 10 metros contra 80 metros de la banda que sí puede rebotar en la ionosfera, ¿no? Conforme más corta la longitud de onda, es más fácil que atraviese la ionización, sobre todo si es baja. En cambio, cuando tienes una ionización muy fuerte, incluyendo la banda de 10 metros hasta para abajo, todas pueden rebotar. Y de ahí tenemos que aquí la máxima frecuencia utilizable es la banda de 10 metros en 28 megahercios, y aquí la máxima frecuencia utilizable por baja ionización está en 80 metros. Ya la banda de 10 metros se pierde en el espacio. Eso quería recalcar. Y olvidándonos de la máxima frecuencia utilizable, usando esta misma lámina vemos ahora la frecuencia crítica. ¿Y cuál es la frecuencia crítica? Es la frecuencia más alta, en este caso 3.5, que puede tener una señal emitida con una incidencia cercana a la vertical, porque normalmente nuestras antenas emiten
por debajo, ¿no? Vamos a decir en el orden de los 45 grados para abajo. Así es una antena. Pero las emisiones que salgan más hacia arriba, hacia la vertical, llegan la frecuencia crítica es aquella que puede rebotar. Arriba de 3.5 ya no puede rebotar, y no puede rebotar porque la ionización es baja. Si la ionización es alta, sí puede rebotar, pero si es baja, no rebota, se pierde en el espacio. Entonces, nuestra frecuencia crítica aquí son 3.5 megahercios, banda de 80 metros. Y nuestra máxima frecuencia utilizable también coincide con que es la banda de 80 metros. Ahora nos vamos al ángulo crítico. Es otro concepto completamente diferente a los dos anteriores. El ángulo crítico, uno puede jugar con el ángulo crítico con sus antenas, ya sea en el diseño o metiéndoles un rotor vertical. De tal manera que mientras más bajo es el ángulo de radiación, más capa ionizada atraviesa. Aquí fíjense que ya no hay megahercios ni bandas ni nada. Aquí el único concepto que se quiere dar a entender es que si tú bajas tu ángulo de radiación, vas a atravesar más capa ionizada y por lo tanto vas a poder rebotar hacia abajo la señal. En cambio, si tu ángulo supera los 45-50 grados, se va acercando a la vertical, no importa que estés en la banda de 80 metros, en 3.5 MHz, se va a perder en el espacio. Tienes que bajar tu ángulo de radiación, y es por eso que el diseño de las antenas comerciales siempre recalcan que tienen bajos lóbulos de radiación, bajos ángulos de radiación. Yo quería que esto pues se entendiera un poco más. Si tienen alguna duda, revisamos. ¿Todo está bien? Sí. Correcto, continuamos. Ahora sí vamos a reiniciar el tema, ¿no? Ahorita estamos cambiando, vamos a ver cómo se comporta cada banda. La banda de 160 metros, para empezar, va de 1.8 a 2 megahercios, que es lo mismo que 1800 kilohercios a 2000 kilohercios. Eso hay que poco a poco irlo dominando. La propagación de esta banda y todas las bandas es interesante, ¿no? Para esta banda de 160 metros, acuérdense que la longitud de la onda mide desde que empieza hasta que termina, mide 160 metros de cresta a cresta o de valle a valle. Se recomienda el uso de antenas verticales. A ver, iPhone, vamos a ver, ¿quién es iPhone para que yo lo pueda? Si lo ves por allá, Manuel. No sé quién sea iPhone, que nos diga en cuanto se pueda. Entonces se recomienda el uso de antenas verticales o en L invertida. ¿Qué quiere decir? Que la mayor parte de la antena está vertical y luego cuando llegas al tope de tu torre la jalas hacia un costado, hacia un lado, ¿verdad? Y la amarras de otra torre o de una palmera, de tal manera que forma una L invertida. Durante el día, en la banda de 160 metros, la intensa ionización de la capa D, acuérdense que la capa D es una capa que absorbe las ondas electromagnéticas. Así es que durante el día la capa D hace prácticamente imposible que las señales de la banda de 160 metros puedan atravesar la capa D. No pueden, se absorben ahí. Toda esa energía se queda en esa capa. Por lo que no son posibles comunicados de X a larga distancia a través de las capas E, acuérdense de la E o de la F. La operación en DX se ve favorecida en los ciclos de mínima actividad solar. Cuando hay poca actividad solar, como ahorita que estamos empezando un nuevo ciclo, que en las bandas altas de 20, de 15, de 10 metros, vemos que están silenciosas, es mucho más fácil hacer DX en la banda de 160 metros, porque la capa D se debilita rápidamente al atardecer. Lo mismo sucede en los atardeceres de invierno. Para esta banda y para la banda del 80, incluyendo hasta la de 60 y 40,
En invierno son menos ruidosas. Hay menos ruido atmosférico, menos ruido estático. En cambio, cuando los ciclos solares están bien fuertes, hay mucha ionización, estas bandas se vuelven ruidosas. Pero entonces todo va a depender de qué radio pueda uno disponer, de qué filtros tenga el radio para poder quitar gran parte del ruido. La que sigue, seguimos hablando de la banda de 160 metros, y la banda de 160 metros es una banda nocturna. El alcance diurno con ondas de superficie se sitúa en el orden de 150 hasta 200 kilómetros, más o menos. Pero después de la puesta del sol, cuando se ha disipado gran parte de la capa de la propagación por onda ionosférica, acuérdense de la capa F, en el día es F1 y F2, son dos capas, pero en la noche cuando se pone el sol se juntan y forman una sola capa, la F. Entonces la propagación por la capa F ionosférica permite comunicados a distancias que típicamente alcanzan varios cientos de kilómetros en verano y varios miles durante el invierno. En el invierno es más fácil comunicarse con Europa en 160 metros que en el verano. La recepción es perturbada por ruidos estáticos, como ya comentaba antes, ocasionados por las tormentas y la actividad convectiva de la atmósfera. Es decir, el aire caliente se va para arriba, el aire frío va para abajo. Siempre en la atmósfera cuando está anocheciendo, incluso tenemos un poco de viento por la actividad convectiva, particularmente en verano y en bajas latitudes, o sea, cercanas al Ecuador. Los ruidos de origen artificial también tienen mayor intensidad en la banda de 160 metros y en la de 80 también, y hasta la de 40, porque los aparatos que los producen suelen generar más energía en frecuencias bajas. Estamos hablando de una licuadora, de incluso una motocicleta, etcétera, ¿no? Ahora vamos a pasar a la banda de 80 metros. Si hay alguna duda, me pueden interrumpir, ya lo saben. La banda de 80 metros va de 3.5 a los 4 Don Pablo, megahercios. Adelante. nada más hay que habilitar el chat porque no puedo comunicarme con el iPhone, o sea, la persona que es de iPhone para poderle preguntar su nombre. Okay. Andrés Torrero. ¿Cómo se llama? ¿Andrés? Andrés Torrero. Andrés Torrero. Sí, procura Ahí poner tu nombre. Ya aparezca el nombre. Ya aparece el nombre. Andrés Torrero. Te voy a poner palomita, Andrés, porque no te había puesto. Listo, Andrés. Okay. Perfecto. Sí, está bien. Entonces, estamos hablando de la banda de 80 metros que va de 3.5 a 4 megahercios. Si lo queremos expresar en kilohercios, son 3.500 kilohercios a 4.000 kilohercios. Esta banda de 80 metros la conocemos como la de buenas tardes y buenas noches. ¿Por qué? La propagación por ondas superficiales, la que van cerca de la Tierra, proporciona buenos comunicados locales durante el día y la noche, sobre todo si se emplea una antena que tenga polarización vertical. Lo vamos a ver en el tema de antenas. También se logra reducir el desvanecimiento local, característico producido por la llegada simultánea de la onda con la reflejada en la ionosfera. En un momento dado, y acuérdense de la figura de los caminos que siguen las ondas, que está la onda de tierra, aquella que rebota en el suelo y vuelve a subir, la otra que es de línea de vista y la otra que es ionosférica. Entonces, en un momento dado, una estación puede estar recibiendo la misma onda por varios caminos. Pero si usas o empleas una antena de polarización vertical, ese desvanecimiento, porque chocan las ondas y tienden a anularse, ese desvanecimiento o fading en inglés se puede reducir, ¿no? Y puedes escuchar mejor si usas una antena de polarización vertical a que si usas una de polarización horizontal.
Ya que las antenas verticales suelen emitir poca energía en ángulos de radiación elevados, es decir, el lóbulo de mayor energía está por debajo de los 45 grados, van rasantes. Estos lóbulos son los que producen los reflejos los lóbulos verticales que están hacia arriba, pero son pocos. Esos pocos lóbulos que se van hacia arriba, perdón, son los que producen los reflejos a las zonas cercanas. Y los lóbulos que están más rasantes, de 45 grados más o menos, son los que producen los comunicados a más largas distancias. Eso es lógico, ¿verdad? Si tienes un espejo arriba y le pegas casi vertical, rebota aquí cerquita. Si le pegas rasante, pues va a rebotar muchísimo más lejos, ¿no? Seguimos con la banda de 80 metros. La banda de 80 metros comparte características con la banda de 160, están pegadas, pero tiene ventajas sobre ella, con propagación por onda ionosférica, siendo más frecuente los contactos a varios miles de kilómetros, pues atraviesa mejor la capa D. La banda de 160 metros es más fácil que la absorba la capa D. En cambio, la de 80 es más fácil que la atraviese. Llega a la capa F en la ionosfera, entonces podemos tener comunicados a más distancia, de miles de kilómetros. Durante el verano, el ruido atmosférico es más alto y la absorción de la capa D es más importante, tanto para la banda de 160 como esta de 80. Durante el día pueden esperarse buenos comunicados en la banda de 80, en la que estamos hablando, por onda de superficie y también ionosférica, sobre distancias que fácilmente alcanzan los 400 kilómetros en el día, pero en la noche avanzan mucho más. Se logran mayores distancias en invierno y con poca actividad solar. Ok, vamos a cambiar. Banda de 60 metros. La banda de 60 metros es relativamente reciente, ¿sí? Y tenemos solo 15 kilohercios, nada más 15 kilohercios, porque tenemos un pequeño segmento que va de 5.351.5 a 5.366.5 kilohercios. Aquí hay una distribución, la pueden ver con calma, ¿verdad? De la Unión de Radioaficionados Españoles. Ahora vamos a pasar acá. Ok. La banda de 60 metros o banda de 5 megahercios. Acuérdense que va de 5.351.5 a 5.366. También se le conoce por este 5, ¿verdad? 5.355 kilohercios y medio o 5.355.5 megahercios es lo mismo. Por eso también se le conoce como la banda de los 5 megahercios. Es una asignación relativamente nueva para los radioaficionados. Introducida por primera vez en 2002, originalmente solo estaba disponible en algunos países como Estados Unidos, el Reino Unido, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Irlanda e Islandia. En la reunión de clausura de la Conferencia Mundial de Radioaficionados, la que hace la YARU y con la ITU de 2015, celebrada el 27 de noviembre de 2015, entre las actas finales firmadas en el Reglamento Internacional de Radiocomunicaciones se aprobó una asignación mundial de frecuencias de las que ya he hablado al servicio de aficionados. Esa banda no existía antes de 2015. La asignación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones limita a la mayoría de los aficionados a una potencia radiada isotrópica eficaz de 15 vatios o 15 watts. En algunos países se permiten hasta 25 y la asignación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones entró en vigor el 1 de enero de 2017. O sea que tiene apenas, va a cumplir, ya cumplió 4 años, ¿no? 17, 18, 19, 20, va a cumplir ya los 5 años el próximo año.
Las asignaciones varían considerablemente de un país a otro, pero fíjense bien que el voltaje, el wattaje o los watts o la potencia de salida de la antena no debe de superar los 15 watts o los 25 watts. Aquí en México tenemos creo que 20 watts de máxima. Sin embargo, hay países que tienen los 100 watts, como Estados Unidos, incluso Cuba tiene hasta 100 watts. ¿Por qué se limitan? Porque en esta banda, en ciertos países donde tiene esa limitación, incluyendo México, esa banda está siendo utilizada por servicios militares. Entonces, como hay asignación militar, pues no quieren interferencias. En países donde no están utilizando esa banda, se permiten hasta 100 watts de potencia. En varios países, la asignación todavía está canalizada. Uno de ellos es Estados Unidos. Tiene canales como la banda civil, no está de frecuencia corrida. México sí la tenemos de frecuencia corrida. Y además los canales de Estados Unidos no coinciden con este rango de frecuencia que tenemos en México y en Europa, incluso Cuba. Así lo tienen ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen servicios de comunicación militar por allá. Mientras que otros países tienen asignaciones de bloques o bandas o una mezcla. La fonía está generalmente en el modo de banda lateral superior. Aunque estamos por debajo de los 10.000 kilohercios, donde por norma o por regla general deberíamos utilizar la Lower Sideband, LSB, la fonía está generalmente en la banda lateral superior, o sea, la Upper Sideband. Si tú quieres escuchar fonía y se te olvida cambiar en el radio y estás en LSB, vas a escuchar distorsionado. Tienes que pasarte a Upper Sideband para que escuches con claridad. En los Estados Unidos y sus dependencias, el modo Upper Sideband canalizado es obligatorio. No te puedes cambiar a Lower Sideband. En los demás países donde no es obligatorio, podrías pasarte a Lower Sideband. Pero como la mayoría andan en Upper Sideband, pues ahí los vas a encontrar, ¿no? El dipolo, la antena dipolo característica para esta banda, mide aproximadamente 13.4 metros por brazo, más o menos. Y esta se saca con aquella formulita de 142.5 entre la frecuencia en megahercios, en este caso entre 5.3 megahercios, y te va a dar esta longitud. Ok. Ahora vamos a pasar a la banda de 40 metros. La banda de 40 metros tiene un ancho de banda de 7 a 7.3 megahercios, o sea, de 7.000 a 7.300 kilohercios. Esta es una banda clásica y ahorita vamos a ver por qué es una banda clásica y muy popular. El mundo en la banda de 40 metros es una posibilidad bien tangible. Puedes tener comunicados locales y comunicados a larga distancia. Durante el día, proporciona condiciones favorables a corta distancia sin zona de salto, o sea, sin área muerta, ¿no? Porque la frecuencia crítica está por encima de los 7 MHz, entonces, como está por encima de la frecuencia crítica, acuérdense de la frecuencia crítica, entonces no tenemos salto de onda. La alta densidad de la capa D debilita fuertemente las señales de ángulos bajos necesarias para lograr distancia durante el día. Por eso durante el día no tenemos grandes distancias en esta banda. En estas condiciones son normales contactos sobre distancias de 0 a 400 o 500 kilómetros. Estás hablando de que tienes una comunicación regional. Puedes cubrir algunos estados. Pero también puedes alcanzar fácilmente los 600 a 800 kilómetros. Casi le puedes pegar, no sé, a Puebla o algo así. En el día. Durante el invierno estos rangos se amplían a casi el doble, aunque puede aparecer una amplia zona de silencio o salto de onda, ¿no? Debido a la disminución de la frecuencia crítica. Entonces, durante el día
podemos tener comunicados entre 400 y 500 y a veces hasta 600, 800 kilómetros. En el invierno estas distancias se duplican. Hacia el final del día, por la noche y al amanecer, cuando se ha desvanecido la capa D, acuérdense que la capa D solo está presente en el día. Son usuales contactos intercontinentales. ¿Quieres platicar con Japón, con alguna estación japonesa? Hazlo por la tarde, noche, o hazlo amaneciendo hasta las 7, 8 de la mañana. Después no va a ser posible. Eso es lo interesante de tener este conocimiento, saber cómo usar o cuándo usar cada banda. Pablo, Adelante. por ejemplo, si te comunicas de noche a Japón, estando en México de noche, en Japón es de día, allá la banda D todavía está, ¿no? Si estás de noche, a veces es posible, pero si quieres tener una seguridad, tiene que ser amaneciendo o atardeciendo. De hecho, vas a usar prácticamente la franja gris. La franja gris, sí. Pero allá en Japón sería ya, bueno, amaneciendo allá. A ver, vamos a hacer una pausa. Quería salirme de compartir. Voy a dejar de compartir la pantalla un momento. Me voy a ir a... Pero no me deja ver mi barra de tareas. A ver si puedo ver mi barra de tareas. Acá está. Si nos vamos en Windows acá, bueno, si lo tienes activado, hay un gadget de hora local. Si le doy doble clic, debe de activarse. Acá no sé si, bueno, ahorita no lo están viendo porque no estoy compartiendo la pantalla. Ahorita la voy a compartir a ver si la logran ver. A ver dónde está la compartida de pantalla. Ay, se me perdió esta. Bueno. Vamos a ver si ese gadget todavía está por allá o que no. Sí, sí está. Ahora necesito compartir pantalla con ustedes. No están viendo mi pantalla todavía, ¿verdad? No. 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 Entonces necesito entrar acá. Necesito hacerla. Ampliar esta cosa. Okay, ahora sí, compartir pantalla. Compartir. ¿Logran ver el gadget a la derecha de la pantalla? Bueno, Sí, sí lo ve. Entonces aquí podemos ver la línea gris en este momento del día, cuando son la hora local son las 20 horas con 57 minutos, ¿no? La hora universal o UTC, que es la del meridiano de Greenwich, ahí son la 1 de la mañana con 57 minutos, más o menos por acá donde está Inglaterra, ¿no? Y donde está el otro puntito azul, el otro cono azul. Por acá está la hora UTC. A esta hora en Japón ya amaneció. Japón, Australia, Nueva Zelanda, Indonesia, la India, la Unión Soviética, China, están de día, ¿sí? Entonces, si avanza más de noche y queremos comunicarnos con Japón, se nos va a hacer un poco difícil, ¿no? Pero si lo hacemos amaneciendo o atardeciendo, sobre todo amaneciendo, es muchísimo más fácil alcanzar Japón y desde luego Nueva Zelanda, Australia y todo lo que está por allá, ¿no? Ok, vamos a continuar. Estamos en la banda de 40 metros. Hacia el final del día, por la noche y al amanecer, es porque estábamos hablando de Japón, cuando se ha desvanecido la capa D, porque ese solo está de día, los contactos intercontinentales ya son mucho más fáciles de hacer, ya son posibles, pues.
Ahora vamos a entrar a la banda de 10 metros. En la banda de 10 metros solo contamos con 150 kilohercios, de 10.100 a 10.150 megahercios. En esta banda solo se permiten telegrafía y modos digitales. Los modos digitales son aquellos que son posibles gracias a conectar la computadora con el radio. No se permite fonía, no se permiten concursos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque solo contamos con nada más con 150 kilohertz, igual a la banda de 60 metros, ¿no? Durante el día, en la banda de 30 metros se logran fácilmente distancias que superan los 1.500 kilómetros. Fíjense bien cómo cada banda tiene sus propias características y de ahí el poder saber cómo utilizarlas y a qué hora del día, en qué época del año. Esta banda de 30 metros, que en la banda de 40 o de 80 y 160, bueno, no podemos avanzar los 1.500 kilómetros, en la banda de 30 sí. Pues aunque la absorción de la capa D hace sentir sus efectos, las señales tienen la energía suficiente para perforar la capa D, para atravesarla y poder reflejarse en la capa F1 y F2. Eso quiere decir que cuando aumenta la frecuencia y baja la longitud de onda, acuérdense, longitud de onda 160, 80, 60, 40, 30 metros, se va cortando la longitud de onda, ya es más pequeña, ¿no? Es más fácil atravesar la capa D, y si la atraviesas, pues chocas con la ionosfera. Por eso es que podemos tener mayores distancias conforme la longitud de onda se va haciendo menor. Durante la noche, en la banda de 30 metros, las capas F, la 1 y la 2 se fusionan, ¿no? Casi siempre tienen la densidad suficiente durante la noche al fusionarse para proveer buenos enlaces como la mayor parte del mundo en esta banda de 30 metros. Muy interesante, pero acuérdense que aquí solo puedes usar telegrafía y modos digitales. Si no dominas la telegrafía, pues tienes la opción de los modos digitales. Que por cierto, Manuel de Valladolid, que está ahorita acompañándonos, ya está incursionando en los modos digitales. Ya él construyó su propia interfaz para conectar su radio Kenwood 440 Sierra, Tango Sierra 440 Sierra, con su computadora. Y ya lo logró, ya empezó a hacer pininos por allá. Ahora bien, vamos a ver la banda de 20. Es la más popular para hacer DX o comunicados a larga distancia. Tenemos 350 kilohercios de rango, de 14 a 14.3.35 megahercios. Durante el día, esta banda de 20 metros proporciona comunicados confiables. Confiables quiere decir que no se desaparece de pronto una estación y la deja de escuchar, ¿no? A distancias de varios centenares hasta unos pocos miles de kilómetros durante el día. Durante el atardecer se abre esta banda y las condiciones hacen posibles comunicados a cualquier parte del mundo. Las comunicaciones normales se realizan únicamente por ondas ionosféricas, pero se consiguen buenos comunicados locales, sobre todo si la antena se encuentra algo elevada. Es decir, yo puedo hablar en 20 metros de aquí a Progreso, un comunicado local, ¿sí? Pero también puedo hablar a Cuba, puedo hablar a Inglaterra, puedo hablar a Japón, etcétera, ¿no? Australia, la Antártida. Esta banda por eso es muy popular. Esta banda proporciona mejores resultados durante los periodos de mayor actividad solar, cuando hay más ionización y las capas F están más densas, durante los cuales a menudo es una banda que permanece abierta para larga distancia durante casi todo el día y muchas veces durante la noche. Pero tiene que haber muchísimas explosiones de plasma en el Sol, las manchas solares. Esta banda es una banda de alcance mundial. ¿Quieres hacer comunicados de alcance mundial? Esta es la mejor banda. Luego tenemos dos bandas muy interesantes que son las de 17 y 15 metros.
como comparten, están pegaditas, ¿no? Comparten las mismas características y generalmente muchas de las características de la banda de 20 metros. De 17 metros va de 18,068 a 18,168 megahercios y la de 15 va de 21 a 21,450 megahercios. Aquí ya tenemos 450 kilohercios de ancho de banda. En los máximos solares son bandas favoritas para el DX mundial, igualmente que la de 20. Las mejores condiciones se obtienen durante el día, 15 y 17, pero debido a que hay muchos iones que no alcanzan a recombinarse, puede permanecer abierta durante la noche hasta la salida del sol, cuando tenemos muy buena ionización en la atmósfera. Durante los periodos de actividad solar mínima, puede permanecer cerrada durante el día con limitadas aperturas. Yo he estado trabajando a la banda de 21 metros y sí, todavía no está al 100% la banda. La estoy trabajando porque estoy tratando de obtener el diploma de XCC de la American Rally League para esta banda. Ya tengo la banda de 10, tengo la banda de 17 metros, o de 20. Tengo esas 3 bandas con el DXCC, o sea que ya alcancé o superé los 100 países para cada banda. ¿Okay? Y ahora estoy buscando los 100 países, cuando menos, en la de 15 metros y también en la de 40 metros. Ahorita son las 2 bandas que más trabajo. La actividad solar intermedia es una banda diurna que ofrece muchas posibilidades. Yo la uso prácticamente en telegrafía y en modos digitales. Y es más fácil que con fonía. Tenemos otra banda que es la de 12 metros, que está pegadita a la de 11, ¿no? a la banda civil. La banda de 12 metros va de 24,890 a 24,990 megahercios. Y la banda de 10 metros, se dan cuenta que la de 11 pues está intermedia entre 10 y 12. Va de 28 a 29,7 megahercios. Acá en la banda de 10 metros, si se dan cuenta, tenemos de 28 a 29, 1,7 megahercios, 1700 kilohercios, una banda bastante amplia. La de 12 metros no, apenas tiene 100 kilohercios. Estas bandas son muy similares en su comportamiento. Y también la de 11 se comporta muy similar a estas bandas. Solo que en 11 metros, la característica de la banda de 11 metros es más ruidosa que la de 10 metros, que es más quieta. La de 10 metros, aunque no estés registrando la señal en tu radio, que no se mueve la aguja, estás escuchando clarito el audio. ¿Por qué? Porque no hay ruido. Estas bandas, la de 10 y 12, se abren para comunicados a todo el mundo cuando la dicha actividad solar alcanza sus máximos, manteniéndose abiertas durante el día y hasta muy avanzada la noche. La propagación es excelente por la baja absorción de la capa D. Se atraviesa la capa D como si no existiera. Y hay un bajo nivel de ruido natural. No sé por qué estas bandas tienen bajo ruido, pero la de 11 metros que está intermedia y pegadita a ellas tiene más ruido. Todavía no me he puesto a investigar cuál es la razón. Las señales son muy intensas, aún con muy bajas potencias, que es lo que yo les decía. Puede ser que el radio ni siquiera mida la intensidad con que está llegando la señal, y lo escuchas perfectamente bien. Y entonces, muchas veces no necesitas usar los 100 watts del radio. A veces con 5 watts es suficiente para llegar a la Indonesia. Durante los periodos de actividad solar mínima, pueden permanecer cerradas durante el día con limitadas aperturas. Ahorita, por ejemplo, que tenemos actividad solar mínima, la banda de 10 metros a veces se abre, a veces la mayor parte del tiempo está cerrada. La de 12 igual. Ahora vamos a pasar a una banda muy querida por los radioaficionados, pero por el reto que impone.
Es la banda de 6 metros. Si se fijan, va de 50 a 54 megahercios. Es una banda muy ancha, tiene 4 megahercios, 4000 kilohercios. Esta banda se le conoce como máquina mágica, voluble y caprichosa, como algunas novias, ¿no? Acuérdense. Es una de las favoritas de los aficionados de todo el mundo. Es una banda cuyas hazañas son de leyenda. Comparte características típicas de la Very High Frequency. Acuérdense que la Very High Frequency empieza en la banda de 6 metros, ¿no? En los 50 megahercios, y es pregunta de examen. Así como la posibilidad de aprovechar aperturas de propagación por onda ionosférica. O sea, puedes hacer comunicados en línea directa, en línea de vista, por refracción, avanzar un poco más al horizonte óptico, y también puede ser comunicados por la capa F y otras capas que ahorita vamos a ver. Como esta, también aprovecha la capa ES o esporádica, lluvias meteóricas por las estelas de ionización que dejan los meteoritos, como las Perseidas, por ejemplo, y la dispersión troposférica también la aprovecha, que es un fenómeno meteorológico. La propagación por medio de la capa F es de alcance mundial y se da principalmente en los periodos de máxima actividad solar. Las aperturas producidas por la capa esporádica ofrecen posibilidades para distancias que fácilmente pueden llegar a superar los 2000 kilómetros. Antes de que yo entrara aquí con ustedes a las 7:30 aproximadamente, la banda de 6 metros estaba abierta. No me puse a ver hasta dónde porque nomás el audio estaba yo escuchando. Y a menudo tiene superficie suficiente para comunicados intercontinentales con saltos múltiples. Esto que les voy a comentar aquí, cuando yo todavía tenía las letras WMA, no lo he vuelto a repetir. Eso fue en 1991. El 19 de noviembre yo hice el primer comunicado con Nueva Zelanda, después hice muchos, con la Zulu Lima 3 Alfa Delta Tango de Nueva Zelanda a 12.200 kilómetros. El primer comunicado USO y DX en Yucatán lo hice yo con Argentina. Y aquí hay una anécdota. Yo cuando estaba recién en el año 90, me hice integrante de un radioclub, el radioclub más antiguo de aquí de Yucatán, que es el Radioclub de Mérida. Entonces entré a ese radioclub y yo tenía un radio en ese entonces que tenía la banda de 6 metros. Y yo les preguntaba a todos los que estábamos allá radioaficionados de Hueso Colorado, de años en la radioafición, que por qué no usábamos la banda de 6 metros. Y me decían que no servía para nada. Pero como el novato es curioso y con la fortuna de que había condiciones, yo en el respiradero del tinaco puse mi antena para la banda de 6 metros. Acuérdense que la banda de 6 metros mide de punta a punta la longitud de onda de cresta a cresta 6 metros. La media onda son 3 metros, lo cual quiere decir que cada brazo mide 3 metros nada más. No, 1.5 cada brazo, porque el dipolo es de media onda. Entonces es una antena muy pequeña, fácil de hacer con 2 pedazos de cable, ¿verdad? Con poner el coaxial y ya estás. Y para mi sorpresa, hice el primer comunicado, cuando menos de aquí de Yucatán, en la banda de 6 metros. Después de eso entraron en tropel todos los demás. Pero esto es una anécdota, ¿cómo les diré? Los aficionados siempre tenemos que ser curiosos. Nunca debemos aceptar el no se puede o es imposible o esta banda no sirve, por ejemplo, ¿no? Siempre hay que tener la curiosidad por delante. El niño siempre, no importa la edad. Ahora vamos a la banda de 2 metros. Esta banda es muy popular porque es completamente local, aunque tiene sus aperturas, ya lo vamos a ver. También es una banda que tiene 4 megahercios de amplitud, va de 144 a 148, son 4000 kilohercios, es una banda muy ancha. Aquí tenemos comunicación local, toda la ciudad y poblaciones cercanas, con una antena. Yo tengo mi antena como a 15 metros de altura, es una TRAM,
1480 dual bander para 2 metros y 70 centímetros, que tiene una ganancia en UHF de 8 decibeles y de 6 decibeles en la banda de 2 metros. Y yo alcanzo perfectamente progreso, ¿no? Entonces puedo alcanzar a 30 kilómetros a la redonda o un poco más, a 15 metros de altura nada más. Pero si tú quieres avanzar el doble, pues tienes que poner la antena a 100 metros y ya eso es muy, muy costoso. Las condiciones de propagación por ondas ionosféricas son prácticamente nulas. No rebotan, o sea, no alcanzan, se pierden en el espacio, atraviesan la capa D, atraviesan todas las capas y atraviesan las capas F que están a 500 kilómetros de altura. Se pierden en el espacio fácilmente. Pero con la refracción troposférica por inversión térmica, se incrementan espectacularmente el horizonte de radio, del cual ya hablamos, que lo podemos incluso triplicar en esta banda, si hay una superrefracción por inversión térmica. En verano, el amanecer y el atardecer nos sorprende a menudo en verano, y acuérdense de la banda de 6 metros también, con aperturas a distancias que superan los 700 o 1000 kilómetros. Por eso podemos llegar a Florida, Texas, etc. Y los conductos hacen posibles contactos que alcanzan y superan los 2000 kilómetros. En Yucatán, en el verano, admitir a Alfredo Garibo. Te anoto, Alfredo. En el verano y el atardecer es donde tenemos las mayores aperturas, ¿no? Hasta los 2000 kilómetros. En Yucatán, en el verano, con frecuencia se escuchan estaciones americanas y rara vez centroamericanas. La comunicación vía móvil fija, o sea, de un automóvil a una estación fija, de Mérida a Isla Mujeres, ya falleció Omar, X3UXU, ¿verdad? Yo me platicaba todo el verano, y no solo móvil fija, sino móvil, porque aquí en Yucatán tenemos la fortuna de tener la playa a 30 y tantos kilómetros de distancia, y tenemos una autopista que no cobra cuota, de primera, ¿no? Con 3, 4 carriles, ¿no? Hasta 4 carriles en algunos tramos por lado. Entonces ir a la playa aquí es muy fácil. Mi familia se iba a la playa y yo tenía que trabajar aquí en la ciudad de Mérida, y todo julio y agosto me la pasaba viajando prácticamente diario, y solo me quedaba los fines de semana. En ese trayecto de móvil a fija de Omar, platicábamos tranquilamente, cuando, ya sea temprano cuando estaba viniendo a Mérida o atardeciendo cuando me estaba yendo a Chelem, en la playa. Esto es para que vean que aunque normalmente la banda de 2 metros es local, ¿sí? Y con repetidores podemos aumentar la cobertura. Si están en montañas, pues es tremendamente la cobertura, puede abarcar varios estados. Pero en el verano podemos, por refracciones troposféricas, por inversiones térmicas, podemos tener una comunicación a mayor distancia. Una estación montada con esmero puede esperar contactos confiables a distancias que exceden los 200 kilómetros. Había un radioaficionado en Tizimín a 160 kilómetros, pues que tenía una torre, no sé, unos 20, 30 metros, y tenía 2 Yagis enfasadas, y cada Yagi con 14 elementos. Yo nomás tenía una antena a escasos 9 o 10 metros aquí sobre el techo de la casa de ustedes, pero platicábamos prácticamente todos los días, ¿no? Porque puedes superar los 400 y hasta los 500 kilómetros fácilmente, especialmente si usas la banda lateral única. ¿Cuál es la banda lateral única? La single sideband, es decir, la upper sideband y la lower sideband, USB y LSB. En español es BLU, banda lateral única, con antenas direccionales y razonable altura. Aquí tengo otra pequeña anécdota. En los años 90 yo sostenía largas pláticas nocturnas con Campeche. Aquí lo curioso es que yo tenía una camioneta pick-up en ese entonces, mi antena de 1/4 de onda en el techo,
y estacionada frente al parque, en el Parque San Cristóbal. Y cuando yo salía en la noche, a las 10, 11, 12 de la noche de la farmacia, porque yo tuve farmacias, mi amigo en Campeche, XC3 Alfa Hotel Bravo, que todavía está allá, comunicamos y a veces nos pasábamos 30, 40, una hora durante la noche platicando tranquilamente. Él se iba con su automóvil al malecón de Campeche y con su antena en el techo de su carro y platicábamos como hablar por teléfono. No ha vuelto a suceder, se los digo de antemano. Ahora bien, tenemos una banda que casi no se usa, cuando menos en México. Es la banda de 1.25 metros y va de 219 a 225 megahercios. Y en muchas partes del mundo, ¿por qué? Porque generalmente los radios no traen esta banda. Traen la popular, la de 2 metros y la de 70 centímetros. Pero esta tendrías que comprar un radio que sí lo tenga, si los hay, ¿verdad? Se comporta igual o muy similar a la banda de 2 metros. Ahora, la banda de 70 centímetros también es muy popular a nivel local y repetidoras. Esa va de 420 a 450 megahercios. Tiene un ancho de banda para nosotros de 30 megahercios, 30.000 kilohercios, échenle pluma. Puede considerarse, afortunadamente no la hemos perdido, puede considerarse que no hay propagación ionosférica. En la práctica, las distancias obtenibles resultan inferiores a las que ofrece la banda de 2 metros en espacios abiertos, pero atraviesa más fácil, porque son 70 centímetros de longitud de onda, y la otra son 2 metros de longitud de onda, atraviesa más fácil los edificios. Aunque la de 2 metros en espacio abierto alcanza distancias más largas, esta tiene menos alcance, pero en una ciudad atraviesa fácilmente los edificios. Aún así, en la banda de 70 centímetros, con una estación bien montada, pueden obtenerse buenos resultados hasta los 350 o más kilómetros. Va a depender de la altura de las antenas, si tienes una, si tienes dos enfasadas, si son 3 elementos, si son 14 o 20 elementos, etcétera, ¿no? Eso va a depender y más que nada depende de la antena más que de la potencia. En las ciudades, el ruido de origen artificial, la atenuación por los edificios y la presencia de un ruido de fondo resultante de la enorme concentración de emisoras que afecta sobremanera a la banda de 2 metros, hace que esta banda, la de 70 centímetros, sea mejor, dada su penetración y menor afectación, que es lo que yo les comentaba. ¿Vamos bien? Ya se me durmieron. No, todo bien, todo bien. Bien, todo bien, todo bien. Gracias, porque como yo no los veo, entonces, no hay dudas, todo va bien. Todo ok, bien, sí. Ok, hay otra banda que es la de 23 centímetros. Esta va de 1240 a 1300 kilohercios. Digo megahercios. Estamos hablando de 1.2 a 1.3 gigahercios. Estamos ya allá dentro de las bandas que son para telefonía. La de telefonía empieza en 800 megahercios. De telefonía celular, ¿no? Esta banda de 23 centímetros se usa para comunicados punto a punto, vía satélite, rebote lunar y amateur television. ¿Por qué? Porque tienes un gran rango disponible en megahercios. La propagación en la banda de 23 centímetros es caprichosa, depende de muchos factores como la inversión térmica, las nubes, la neblina, etc. Pero de punto a punto, si tú te colocas en una montaña y la otra estación está en otra montaña, puede avanzar los kilómetros que quieras, puesto que también llega a los satélites, ¿no? Se usan prácticamente todos los modos de transmisión. Estamos hablando de amplitud modulada, frecuencia modulada, telegrafía, modos digitales, la banda de arriba, la banda lateral de arriba, la banda de abajo, etcétera, etcétera, etcétera. De aquí en adelante, bueno, los modos están por subsegmentos, ¿no? De aquí a aquí es un modo, de aquí a acá es otro modo. De aquí en adelante siguen las bandas de microondas. En ellas existen actividades de radio experimentación de aficionados,
con antenas muy sofisticadas y logros espectaculares, ¿no? Es muy común que atraviesen el Canal de la Mancha, por ejemplo, se comuniquen de una montaña a otra montaña. Esto ya es más que nada radioexperimentación, pero hay muchísimo en el mundo. Ok, aquí tenemos la distribución de bandas para México. La MF, acuérdense que es frecuencia media, medium frequency, HF, high frequency, también conocida como onda corta, very high frequency o frecuencia muy alta, ultra high frequency o frecuencia ultra alta, super high frequency, frecuencia super alta, y HF, frecuencia extremadamente alta, microondas, ¿no? Entonces aquí vemos que en la columna de la izquierda está la banda en metros, de 160 metros, y aquí en esta lámina llegamos hasta 1.25 metros. Pero las bandas también tienen un número que los radioaficionados prácticamente no usamos, ¿no? Pero ahí están. Y aquí está la clasificación. La de 160 metros no está en HF, está en medium frequency, en frecuencia media. Y es pregunta de examen. Y así la banda de VHF, la Very High Frequency, empieza en la banda de 6 metros. Y la Ultra High Frequency en la de 1.25. Bueno, aquí están las frecuencias, ¿verdad? Que ya hemos repasado, o sea, van de tal frecuencia a tal frecuencia, en kilohercios, en megahercios, depende cómo se ponga. Aquí hay algo interesante. Pablo, Adelante. perdón, dijiste que la de 160 metros, la banda de 160 metros no es high frequency, es medium, ¿no? ¿Es correcto? Y luego abajo del 160 hay otro 160 que dice high frequency. Ahí hay un error. Ah, ok. Nuevamente, no permite. Vamos a ver si es un error o no. La primera que dice medium frequency está de 1800 a 1850 kilohercios. Sí. La otra está de 1850 a 2000, ya cayó dentro del HF. Sí. ¿Sí? Bueno, según esta clasificación, y es la que tiene es el cuadro nacional de atribución de frecuencias que era de la COFETEL y ahora lo maneja el Instituto Federal de Telecomunicaciones, así está. Y la respuesta en el examen, si pones las dos, cualquiera es buena. Pues así, sí, cualquiera es bueno. Ok. Definitivamente. Aquí hay una cosa interesante. La E significa exclusiva y la C compartida. Si se dan cuenta, la banda de 160 metros, el primer tramo, es exclusiva para radioaficionados. Y el documento base es, que dice SCT 1988, y así cada documento tiene su número, ¿no? Pero el siguiente segmento, de 1850 a 2000, es compartida. De tal manera que aquí pues tienes que respetar, ¿no? Si hay otra transmisión o que no sea de radioaficionados, mejor la respetas. Generalmente nosotros andamos de 1.800 a 1.850. Podemos llegar fácilmente a los 2.000, desde luego. Pero necesitamos saber que estamos usando esa banda compartida. No la tenemos en exclusiva. Y así cada banda, se dan cuenta, de 80 metros es completamente compartida, de 40 es exclusiva, de 30 es compartida, de 20 es exclusiva, 20, 17, 15, 12, 10, 6, 2, 1. Todas las demás son exclusivas. Y la fuente es el cuadro nacional de atribución de frecuencias que está en la página del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Aquí a un lado les puse, porque este cuadro no lo traía, los 60 metros. Y aquí está el documento base y el rango de frecuencia que ya platicamos, ¿sí? Vamos a continuar. Aquí llegamos hasta 1.25 metros. No, es un comentario, Pablo. Adelante, Manuel. De la pregunta de examen que comentaba Miguel Ángel. Si te preguntan el rango, es la respuesta. Si te preguntan de 1800 a 1850, pues es la medium. Puedes poner la Medium frequency. diapositiva, la anterior. La diapositiva anterior. Ah, sí. Es medium frequency.
De Ajá. 1800 a 1850 es medio frecuencia. Ajá, si te preguntan de 1850 a 2000, pues entonces es high frequency. ¿Sí? Pero si la pregunta dice en dónde se encuentra la banda de 160 metros, cualquiera de los dos es buena. Ujú. ¿Ya? Como decía Miguel, voy a modificar la pregunta. Muy buena observación, Miguel. Gracias. Gracias. La siguiente lámina. Aquí ya estamos en centímetros, si se dan cuenta. Aquí aparece la de 70 centímetros, 33, 23, 13, 9, 6, 3 y 1.2 centímetros. ¿Okay? Todo eso está asignado para radioaficionados. Si tienes el equipo que tenga estas bandas, lo puedes usar. Y las antenas también, desde luego. Y entonces, y aquí también puedes ver si es exclusiva o es compartida en los documentos bases. Y la fuente, pues, en el cuadro nacional de atribución de frecuencias. Ok, y todavía vamos para allá, estamos en milímetros. 6 milímetros hasta 1 milímetro. Todo eso está asignado a radioaficionados y aquí están los rangos. En gigahercios. Y hay exclusivas y hay compartidas. De 300 gigahercios en adelante, todo es para radioaficionados en exclusiva. ¿Ya se fijaron? ¿Por qué? Porque no le han encontrado uso comercial. Así como cuando al principio a los radioaficionados les dieron las ondas cortas porque no servían todavía para uso comercial, los radioaficionados fueron los que, al estar en esas, experimentando en esas bandas, ¿verdad? Luego les quitaron la exclusividad y les dieron pedacitos, nos dieron pedacitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya se podía utilizar militar y comercialmente. Pero eso es gracias a los radioaficionados, hasta la telefonía celular es gracias a la investigación a radioaficionados en gran parte. Vamos con la otra lámina. Esta es una especie de resumen. Aquí lo más importante es ver una clasificación en bandas bajas, bandas medias y bandas altas. Las bandas bajas comprenden de 160 a 40 metros, incluyendo la de 60 metros. Las medias van de 30 metros a 17 metros y las altas van de 15 metros hasta 10 metros. Esta es la clasificación de bajas, medias y altas. Ya a partir de 6 metros ya no se usa esa clasificación de bajas, medias y altas, ¿verdad? Y aquí pueden ver, ¿verdad? Lo que hemos visto es una especie de resumen de dónde a dónde van, básicamente, ¿verdad? Y en la siguiente lámina yo les hice un resumen del comportamiento de las bandas, ¿sí? Como para reafirmar antes del examen. Por ejemplo, aquí se ve la banda de 160 metros. Es una banda nocturna con ruidos estáticos. Se sugieren antenas verticales o anela invertida. Eso es lo más importante, ¿no? No quiere decir que sea todo porque no cabe en un renglón. Pero la banda de 160 metros, por ejemplo, dice de preferencia usar antenas NBIS. ¿Qué significa? Antenas Near Vertical Incidence. O sea, antenas que irradian cerca de la vertical, lo más cerca de la vertical. La banda de 60 metros es una banda diurna. Es muy buena para emergencias por la cobertura regional que tiene. Es local, es regional. Y en la noche hay DX, ¿no? Y así por el estilo. Si vemos la banda de 10 metros, vemos que tiene alcance mundial, local, regional y también de X dependiendo de la actividad solar, ¿no? Está la de 6 metros, de 70 centímetros, etcétera, ¿no? Esto es un resumen nada más de lo que se ha visto anteriormente, ¿no? Y aquí vamos a dejar de compartirla.